Retomamos el caso de Rodrigo a 20 años de su muerte y hay un dinero que su único heredero hoy no tiene. Ha desaparecido, lo han administrado, pero a este chico realmente no le ha tocado casi nada. Hoy va a estar aquí su abuela, la señora Silvia, abuela de Ramiro Bueno, va a estar conversando con nosotros. Pero además, Débora D'Amato habló con alguien clave. Débora. Y recién decía 25 años y vos contabas que en 20 hace que no están. ¿Por qué? Porque antes de que muera Rodrigo ya su hermano tenía posesión y los derechos de algunas de sus canciones e inclusive de sus bienes. ¿Por qué? Lo contamos, pero para aquellos que se acaban de conectar con la televisión. Básicamente él tenía una deuda con un hotel y para evitar algunas cuestiones que tienen que ver con pagar esa deuda y que no le embarguen cada cobro que él hacía, puso todo a nombre de su hermano, inimaginable su fallecimiento inmediato, por supuesto. Eso fue algo momentáneo, y esto lo aclaro, porque con quien hablamos, y aquí va lo que tengo para contarles, es Alejandra Aguirre. ¿Quién es Alejandra Aguirre? Es la ex esposa de Flavio. Cuando digo que ella rompió el silencio... Flavio es el hermano de Rodrigo al cual le quedan los derechos de esas canciones. Los derechos y todo lo que tiene que ver con las ganancias. ¿Por qué digo 25 años? Porque justamente 5 años antes de que fallezca Rodrigo... Alejandra, ¿cuánto es el nombre? ¿Alejandra? Alejandra Aguirre. Alejandra Aguirre. Luis, ¿la conoces, Alejandra Aguirre? La ex mujer de Flavio. La conozco, no de tratarla mucho, pero la conozco. Pero la tenés vista. Por supuesto. Bien, con ella fue que estuvo en comunicación. Logramos comunicarnos con ella y voy a aclarar dos cosas. Primero, que autorizó lo que vamos a contar, porque muy bien. Cuente qué es lo que significó, me decís, pero al final, ¿cómo es? No quiere dar la cara porque de verdad tiene miedo a las represalias. Y lo digo y lo remarco. Tiene miedo a las represalias. Sin embargo, autorizó que la charla que tuvimos con ella la compartamos porque básicamente en su momento había un menor de edad, hoy un chico que es mayor de edad pero que vivió realmente una tormenta. Sí. Una pregunta casi obvia te hago, pero la relación entre Flavio y esta mujer terminó mal. Y terminó muy mal. Pésimamente mal. Y por eso, a ver, muchas veces, viste que los casos más escabrosos que tienen que ver inclusive con la política, hay siempre alguna... O las una viudas mujer, del poder. Las viudas del poder que callan en su momento, porque de veces por complicidad muchas veces, pero muchas veces no te queda otra, no la justifico, digo lo que cuentan ellas cuando viven ese trayecto y cuando se separan, sienten la liberación para poder contarlo, pero a la vez tienen miedo de las represalias que pueden ocurrir. Y otra cosa, Debbie, hoy estamos hablando de la ex mujer de lo que sería el hermano de Rodrigo. Sí. Y ayer estuvimos hablando con quien es la madre del hijo de Rodrigo. Y en los dos el común denominador que hoy, siguiendo el hilo de la historia, podemos observar es que ambas se exponen como una especie de miedo a represalias. Hay un tema. Igualmente, igual es llamativo porque ella autorizó, ella quiere contar esto que ha contado, que ha compartido con la producción de la tarde, que ha charlado con Débora D'Amato. Seguramente esté atemorizada, pero también siente una necesidad, será una necesidad moral, de abrir esta información. A ver, ella quiere apoyar a Patricia como madre de esa criatura que durante tantos tiempos la pasó mal. Hoy es un hombre, pero la pasó mucho tiempo mal. La sigue pasando mal en cierta manera, pero quizás ya con un camino un poco más recorrido. Pero la realidad es que ella autorizó inclusive que se utilice su imagen. Me da la sensación, por lo que cuenta, que ahora lo vamos a compartir, y por lo que le pasa, que quizás se tiene miedo en envalentonarse, como le pasó a hacer a Patricia. Confía en que vos lo que contás va a ser exacto lo que te dijo. Y ella tiene miedo de empezar a enojarse y a contar de más y las represalias que siente que pueden ser realmente graves. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque ayer lo hablábamos con Luis. ¿La amenazaron? No, a ver, no la han amenazado ahora. Pero ayer con Luis, ayer con Luis lo hablábamos y ¿se acuerdan que hubo un momento un robo? No en la casa de Flavio, pero Ulises Bueno, un robo millonario, ¿no? Se habló también de droga, de un montón de cuestiones. Entonces, tanto Patricia como Alejandra temen. Debbie, quiero que arranquemos. Dale. ¿Qué te contó esta persona? Vamos a compartirlo en placas. Ahí la tenemos a Alejandra Aguirre, la ex mujer de Flavio Bueno. A Beatriz... A ver, a Beatriz, estoy hablando de Beatriz Bueno, a Beatriz nunca le cayó bien Patricia, pero nunca le caía bien ninguna mujer de Rodrigo, que es un poco la referencia... Beatriz Olave, ¿no? Exacto, Beatriz Olave. Con su hijo tenían una relación extremadamente tóxica. Luis está acá para poder confirmarlo. Siempre fue una mujer muy caso de la intensa. madre con el hijo varón, ¿no? Las madres generalmente son
abarcativas y absorbentes con los hijos varones. Y sobre todo cuando alguno se distingue por sobre el resto. Claro. Si bien todos los hijos son iguales, muchas veces las madres pueden tener alguna preferencia hacia uno, que era el caso de Rodrigo. Sí, tenía devoción, Tenían, Beatriz. tenían diferencias, a ver, de una relación muy tormentosa, por decirlo de alguna manera, peleas muy grandes. Y Le muchas corría a veces- todas las novias. Ahí está, le corría a todas las novias. Rodrigo se enojaba porque con sus novias seguía. De hecho, a ninguna la quiso y con todas estuvo y duró el tiempo que quiso. Sí. Pero después, en el día a día, la madre vivía en Córdoba y él iba y venía. Pero cuando llegaba, Ella la pasaba mal. cuando llegaba el momento de compartir, tenían Y la peleas. Y era relación- relación de madre e hijo. La relación de Betty con Flavio, cómo era y cómo era con Alejandra. Digo, pensando en que lo pueda llegar a apañar en esto que hizo, que bueno, Son sus según hijos, nuestras ¿no? fuentes, Son de haber sus robado hijos, el dinero. los elige, por supuesto. En su momento tenía una cierta preferencia por Rodrigo, que fue sabida, y de hecho el propio Rodrigo muchas veces hacía bromas con respecto, soy el preferido de mamá. Totalmente. Pero como sea, Flavio... Pero también es decía, un hijo. a mi mamá le chifla el moño, ¿se acuerdan? Tal cual. Varias es verdad. veces lo dijo. Bueno, a ver, entonces. Continuamos con el seguimos, de seguimos, Alejandra dale. Aguirre. Beatriz, insisto, Beatriz Olave, siempre fue muy violenta con Patricia. Ayer hizo referencia a Patricia a esto de la violencia, que yo inicialmente hablé de violencia psicológica y se me escapó el violencia física, pero la propia Patricia afirmó que había habido violencia física. Bien. Le decía de todo, la maltrató durante mucho tiempo. Esto tenía que ver... O sea que ahora la Era- quiere acompañar a Patricia, porque ella sabe y fue testigo que estuvo muy sola más allá de agredida. Por eso no quiere dar la cara, pero Claro. acepta esto porque siente que es Para un apoyo a una acompañarla. mujer que la pasó Bien, muy mal. acá entonces estamos reconfirmando lo que decía ayer esta Patricia. mujer Patricia Pacheco. Total. Habló de violencia. Esta persona, que es la ex mujer de Flavio, uno de los hermanos de Rodrigo, aquí entonces confirma que sí había violencia física y nada Además, más y nada ellas menos eran de parte de concuñadas, Betty, ¿no? de Betty ¿Cómo? Olave. Ellas eran concuñadas, digo, entonces habrán vivido cuestiones Padecían los familiares tratos. Sí. muy de base. Me corrijo, Sí, pero no ella vivía en padecían los tratos. Córdoba y Patricia creo que vivía siempre acá, ¿no? Sí, pero igual a veces viajaba. De hecho, en la película de él se ve el viaje y había una relación pésima. Compartían poco, por eso quizás también Claro. Rodrigo se bancaba esas idas y vueltas porque prácticamente no convivían. Igual Pero que cuando Flavio compartían era supuestamente bravo. manejaba esta fortuna que había dejado el potro. ¿Dónde la madre nunca vivió holgadamente? No, la veían madre a no la pasó Beatriz? siempre bien, ¿eh? Por Por eso te digo, eso. una cosa es el hijo manejando el dinero. Por eso Sí. yo ayer diferenciaba, no los malos tratos, por supuesto no los justifico, pero con respecto a la parte económica, Sí. acá el que está en falta es Flavio. La abuela no maneja la cuestión tenía económica. Pero está bien, no pero tiene y la acceso. abuela, digo,